Hay promesas que llegan rápido, y hay promesas que tardan tanto que duelen. Abraham conocía ese dolor. Dios le había prometido algo imposible, que tendría un hijo, que de ese hijo nacería una familia tan grande que nadie podría contarla. Pero los años pasaban y nada sucedía. Abraham no era joven. Sara, su esposa, tampoco. Habían esperado durante años, mirando el cielo cada noche, preguntándose si esa promesa era real. Sara sentía el peso del tiempo en su cuerpo. Cada mes que pasaba era un recordatorio de que su tiempo se estaba acabando. Y con cada año, la esperanza se hacía más difícil de sostener. Pero Abraham seguía creyendo, no porque fuera fácil, sino porque esa promesa era lo único que tenía. Dios le había dicho que sus descendientes serían como las estrellas del cielo, incontables, imposibles de numerar, pero cuando miraba a su alrededor, solo veía silencio, solo veía vacío, solo veía a Sara, cada vez más cansada de esperar. Un día, Sara tomó una decisión. No fue una decisión fácil, pero era la única que parecía tener sentido. Si Dios no le daba un hijo, entonces ella encontraría otra manera. En esa época, las costumbres permitían algo que hoy nos parece extraño. Una esposa podía dar su sierva a su esposo para que tuviera hijos a través de ella. Y Sara tenía una sierva llamada Agar. Agar era egipcia. Había llegado con ellos desde Egipto, años atrás, cuando Abraham y Sara habían viajado buscando comida durante una hambruna. Era joven, fuerte, capaz de tener hijos. Sara la llamó y le dijo a Abraham algo que nunca imaginó escuchar. Toma a Agar. Ten un hijo con ella. Quizás así la promesa de Dios se cumpla. Abraham escuchó y obedeció. No porque lo deseara, sino porque también estaba cansado de esperar, porque también dudaba, porque a veces, cuando la promesa tarda demasiado, empezamos a buscar atajos. Y ese atajo tenía un nombre: Agar. Cuando Agar quedó embarazada, todo cambió. De repente, la casa que había estado vacía durante años tenía esperanza. Pero no era la esperanza que Sara había imaginado, porque cuando Agar supo que llevaba un hijo de Abraham, algo dentro de ella cambió. Empezó a mirar a Sara de manera diferente. Ya no era solo una sierva, ahora era la madre del hijo de Abraham, y Sara lo notó. Los celos comenzaron a crecer como una sombra. Sara sentía que había perdido algo que nunca había tenido. Agar, por su parte, empezó a sentirse superior. Ya no obedecía con la misma humildad, ya no bajaba la mirada cuando Sara hablaba, y Sara, herida y furiosa, comenzó a tratarla con dureza. La situación se volvió insoportable. Agar no aguantó más. Una noche, mientras todos dormían, tomó lo poco que tenía y huyó al desierto. Caminó bajo el sol ardiente, sin rumbo, sin plan. Solo quería alejarse, solo quería escapar del dolor. Pero el desierto no perdona. El calor la agotaba, la sed la consumía, y en medio de esa nada, se detuvo junto a un manantial. Fue allí, en ese lugar vacío y solitario, donde sucedió algo extraordinario. Un ángel apareció ante ella, no con trompetas ni luces cegadoras, sino con palabras suaves y claras. Le preguntó de dónde venía y hacia dónde iba. Agar, con lágrimas en los ojos, le contó su historia, y el ángel le dio un mensaje que cambiaría todo. «Vuelve», le dijo, «regresa con Sara, sométete a ella. Sé que es difícil, pero hay algo más grande esperándote. Ese hijo que llevas en tu vientre será alguien importante. Será padre de una gran nación. Tendrá descendientes que nadie podrá contar. Lo llamarás Ismael, porque Dios ha escuchado tu sufrimiento». Agar no podía creerlo. Ella, una sierva egipcia, despreciada y abandonada, había sido vista por Dios, había sido escuchada. Ese lugar, ese manantial en medio de la nada, se convirtió en algo sagrado para ella. Lo llamó el pozo del viviente que me ve, porque allí, cuando nadie más la miraba, Dios la había visto. Agar regresó. Volvió a la casa de Abraham y Sara. Volvió al lugar donde había sido herida.
pero esta vez llevaba algo más que un hijo en su vientre. Llevaba una promesa. Llevaba la certeza de que su dolor no había sido en vano, que su hijo tendría un propósito, que su historia no terminaría en el desierto. Y así, en medio de la impaciencia, los celos y el dolor, comenzó a formarse algo que nadie había planeado. Una historia que no estaba en el plan original, pero que Dios usaría de todos modos. Porque a veces, nuestros errores se convierten en parte de un plan mucho más grande. A veces, lo que comenzó mal termina siendo parte de algo extraordinario. La promesa seguía viva, pero ahora había dos caminos, dos hijos, dos destinos, y todo estaba a punto de complicarse aún más. El día que Ismael nació, Abraham tenía 86 años. Era un hombre que había esperado toda su vida para escuchar el llanto de un hijo. Y cuando finalmente lo escuchó, algo dentro de él se rompió y se sanó al mismo tiempo. Ese bebé en sus brazos no era solo un niño. Era la prueba de que la promesa podía cumplirse. Era la esperanza hecha carne. Abraham miró a Ismael y vio su futuro. Vio a un hombre fuerte, valiente, capaz de cargar su legado. Le puso el nombre que el ángel había ordenado, Ismael, que significa Dios escucha, porque Dios había escuchado el sufrimiento de Agar. Había escuchado las oraciones silenciosas de un padre que anhelaba tener un hijo. Y ahora, ese hijo estaba aquí. Los primeros años fueron hermosos. Ismael crecía rápido, lleno de vida y energía. Abraham le enseñaba todo lo que sabía. Le mostraba las estrellas por la noche y le contaba sobre la promesa que Dios le había hecho. Le hablaba de una familia tan grande que nadie podría contarla. Y en la mente de Abraham, ese futuro tenía el rostro de Ismael. Pero Agar sabía algo que Abraham aún no quería ver. Sabía que su posición en esa familia era frágil, que a pesar de haber dado a Abraham su primer hijo, ella seguía siendo una sierva. Sara seguía siendo la esposa. Y aunque los años pasaban y Sara no tenía hijos, Agar vivía con una inquietud constante. Porque las promesas de Dios a veces tienen giros que nadie espera. Ismael creció sin saber que su mundo estaba construido sobre arena. Para él, Abraham era su padre, y eso era suficiente. Aprendió a caminar por el desierto, a reconocer las huellas de los animales, a encontrar agua donde otros solo veían piedras. Se convirtió en un niño fuerte, independiente, acostumbrado a la dureza de la vida nómada. Y Abraham lo miraba con orgullo, pensando que este era el hijo de la promesa. Pasaron los años, uno tras otro. Ismael cumplió 5 años, luego 10, luego 13. Durante todo ese tiempo, él fue el único hijo de Abraham, el heredero, el centro de atención, el niño que llenaba la tienda con risas y preguntas. Abraham lo amaba profundamente, de una manera que solo un padre puede entender. Y en su corazón, había decidido que Ismael sería quien continuara su legado, pero Dios tenía otros planes. Cuando Abraham cumplió 99 años, Dios le habló de nuevo. Le recordó la promesa antigua. Le dijo que Sara, su esposa, tendría un hijo. Abraham se rió, no porque no creyera, sino porque parecía imposible. Sara era vieja, él era viejo, y además ya tenía un hijo. Ismael estaba ahí, fuerte y sano. ¿Para qué otro hijo? Abraham le dijo a Dios algo que revela su corazón. Ojalá Ismael viva delante de ti. Era una súplica, una petición. Déjame quedarme con el hijo que ya tengo. Déjame ver cumplida la promesa a través de él. Pero Dios fue claro. Sara tendrá un hijo. Lo llamarás Isaac. Y con él estableceré mi pacto. Pero no te preocupes por Ismael. Yo también lo bendeciré. También será padre de una gran nación, porque es tu hijo. Ese día, algo cambió en el aire. Abraham sabía que el mundo de Ismael estaba a punto de transformarse, que el niño que había sido el único durante 13 años pronto tendría que compartir. Pero lo que Abraham no imaginaba era cuán difícil sería esa transición, cuánto dolor traería,
¿Cuántas lágrimas costarían los celos y el rechazo? Ismael no sabía nada de esto. Seguía siendo un niño, jugando bajo el sol, explorando el campamento, soñando con el día en que sería lo suficientemente grande para hacer todo lo que su padre hacía. No sabía que su lugar estaba siendo redefinido, que pronto dejaría de ser el único para convertirse en el otro, que su nombre, que significaba Dios escucha, pronto sería puesto a prueba de una manera que nadie hubiera querido. Y entonces llegó el día. Sara, contra toda lógica y naturaleza, quedó embarazada. Su vientre comenzó a crecer y con él crecieron las tensiones en esa casa. Agar miraba a Sara con una mezcla de miedo y resentimiento. Sara miraba a Agar con una mezcla de triunfo y amenaza. Y en medio de todo, Abraham intentaba mantener la paz, sabiendo que era imposible. Cuando Isaac nació, la alegría fue inmensa, pero también fue el principio del fin para Ismael, porque ahora había 2 hijos, 2 promesas, 2 futuros, y en la mente de Sara solo había espacio para uno. Isaac era el hijo de la risa, el hijo del milagro. Ismael era el hijo de la impaciencia, el hijo del error. Y aunque Abraham amaba a ambos, pronto tendría que elegir. Ismael tenía 13 años cuando su mundo comenzó a desmoronarse. Ya no era el centro de atención, ya no era el único. Y aunque intentaba entenderlo, algo dentro de él se quebraba cada vez que veía a su padre sostener a Isaac con esa mirada especial. Esa mirada que antes era solo para él. La tormenta estaba formándose, y cuando finalmente estallara, cambiaría el destino de Ismael para siempre. Porque a veces, ser el primero no significa ser el elegido, y a veces, el rechazo es solo el comienzo de algo mucho más grande. Isaac creció rápido, y con cada día que pasaba, Sara lo protegía más. Lo miraba como si fuera el único milagro que existía en el mundo, y en cierto modo, lo era. Un hijo nacido cuando todo parecía imposible. Un hijo que llevaba la promesa de Dios en su sangre. Para Sara, Isaac era todo, y todo lo que no fuera Isaac era una amenaza. Llegó el día del destete. En esa época, destetar a un niño era un evento importante. Significaba que había sobrevivido los años más peligrosos de la infancia. Abraham organizó una gran fiesta para celebrarlo. Había comida, música, risas. Toda la casa estaba de celebración. Pero en medio de esa alegría, Sara vio algo que encendió una furia que había estado dormida durante años. Vio a Ismael jugando con Isaac, o quizás burlándose. Los textos antiguos no son claros sobre qué pasó exactamente, pero Sara interpretó ese momento como una amenaza. Vio a un adolescente de 16 o 17 años junto a su pequeño hijo de 3, y en su mente vio el futuro, Ismael reclamando la herencia, Ismael compitiendo con Isaac, Ismael arrebatándole a su hijo lo que era suyo por derecho. Sara fue directo donde Abraham. Sus palabras fueron duras, sin espacio para negociación. Echa a esa sierva y a su hijo. No permitiré que el hijo de esa esclava comparta la herencia con mi hijo Isaac. Fue una sentencia sin apelación, una decisión fría y definitiva, y Abraham sintió que algo dentro de él se partía en dos, porque Abraham amaba a Ismael. Lo había visto crecer, le había enseñado a caminar, había escuchado su risa durante años. Ismael era su primer hijo, el niño que había llenado su vida de propósito cuando todo parecía vacío. Pero ahora Sara le pedía que lo echara, que lo enviara lejos, que lo borrara de su vida como si nunca hubiera existido. Abraham pasó la noche en agonía. No sabía qué hacer. ¿Cómo podía elegir entre sus 2 hijos? ¿Cómo podía enviar a Ismael y a Agar al desierto sabiendo lo peligroso que era? Pero Dios le habló esa noche. Le dijo algo que no lo consoló, pero que le dio claridad. Haz lo que Sara te pide. Isaac es quien llevará tu nombre. Pero no temas por Ismael. También de él haré una gran nación, porque es tu descendiente. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Abraham se levantó temprano, antes de que el sol saliera.
preparó pan y un odre de agua. No era mucho, no era suficiente para un viaje largo, pero quizás era todo lo que podía dar sin que Sara sospechara que les estaba dando oportunidad de sobrevivir. O quizás simplemente no podía pensar con claridad en medio de tanto dolor. Llamó a Agar, le entregó la comida y el agua, puso todo sobre sus hombros, y sin muchas palabras, les indicó que se fueran. Ismael miró a su padre buscando una explicación, buscando una razón, pero Abraham no podía mirarlo a los ojos. El hombre que había sido su héroe ahora lo estaba enviando lejos, y ninguna palabra podía explicar ese tipo de traición. Agar e Ismael comenzaron a caminar. Se dirigieron hacia el desierto de Beerseba, un lugar árido y peligroso. El sol golpeaba sin piedad. La arena quemaba bajo sus pies. Agar cargaba el agua, racionándola lo mejor que podía, sabiendo que pronto se acabaría. Ismael caminaba en silencio, procesando el rechazo, sintiendo cómo todo lo que conocía se desvanecía con cada paso. El agua se terminó. Primero poco a poco, luego de golpe. Agar intentó encontrar un pozo, un oasis, cualquier señal de vida, pero el desierto solo ofrecía más arena, más calor, más silencio. Ismael comenzó a debilitarse. El sol lo estaba matando lentamente. Su piel ardía. Sus labios se agrietaban, y Agar sabía que no había nada que pudiera hacer. Llegó un momento en que Ismael ya no podía caminar. Se derrumbó bajo un arbusto, buscando una sombra que apenas existía. Agar lo miró y supo que estaba muriendo. No podía soportar verlo así. No podía quedarse ahí viendo cómo su hijo se apagaba. Así que caminó unos pasos lejos, lo suficiente para no escucharlo, pero no tanto como para abandonarlo. Se sentó y comenzó a llorar. Sus lágrimas eran de impotencia, de rabia, de desesperación absoluta. Habían sido echados como basura, enviados a morir en un desierto sin nombre, y ahora todo lo que le quedaba era esperar. Esperar a que el desierto se llevara a su hijo, esperar a que todo terminara. Agar levantó su voz al cielo y gritó con todo lo que le quedaba. No dejó que el niño muera. Fue un grito de madre, un grito que atravesaba el silencio del desierto. Y entonces sucedió algo extraordinario. Dios escuchó, no el grito de Agar, sino el llanto de Ismael. Un ángel habló desde el cielo con palabras que sonaban imposibles en medio de ese horror. ¿Qué te pasa, Agar? No temas. Dios ha escuchado al niño. Levántate, tómalo de la mano, porque haré de él una gran nación. Agar levantó la vista, y fue como si una venda cayera de sus ojos. Ahí, a pocos metros, había un pozo de agua. Había estado allí todo el tiempo, pero ella no lo había visto. Corrió hacia él, llenó el odre y corrió de vuelta hacia Ismael. Le dio de beber. Vio cómo el color regresaba a su rostro, cómo la vida volvía a su cuerpo. Y en ese momento, Agar supo que todo había cambiado. Ismael bebió hasta saciarse, y con cada sorbo, recuperaba no solo su fuerza, sino su futuro, porque esa agua no solo le salvó la vida, le mostró que incluso cuando el mundo lo rechaza, hay alguien que lo ve, alguien que lo escucha, alguien que tiene planes más grandes que el dolor del presente. El desierto se convirtió en su hogar. Ese lugar que había sido su sentencia de muerte, ahora era su escuela de vida. Ismael creció allí, entre las dunas y el silencio, aprendiendo a sobrevivir donde otros morirían. El desierto no perdona errores. No tiene piedad con los débiles. Pero Ismael no era débil. Era un hijo del rechazo que se había convertido en un maestro de la supervivencia. Agar lo crió con las lecciones que solo el dolor puede enseñar. Le mostró que el agua es más valiosa que el oro, que las huellas en la arena cuentan historias, que el viento cambia de dirección y hay que saber leerlo. Le enseñó a cazar, a rastrear, a encontrar refugio donde no había nada. Y con cada lección, Ismael se volvía más fuerte, más independiente, más preparado para lo que vendría. Pero más que las habilidades de supervivencia,
Agar le dio algo más profundo. Le dio identidad. Le contó una y otra vez la historia de cómo Dios los había salvado, cómo el ángel había hablado desde el cielo, cómo el pozo apareció justo cuando todo parecía perdido. Le recordó que su nombre significaba Dios escucha, que aunque su padre terrenal lo había enviado lejos, su Padre Celestial nunca lo había abandonado. Ismael creció en el desierto de Parán, un lugar inhóspito, salvaje, perfecto para forjar el carácter de alguien destinado a ser diferente. No tuvo los lujos de una tienda grande, no tuvo maestros ni escribas que le enseñaran, no tuvo la comodidad de pertenecer a una familia establecida, pero tuvo algo que muchos nunca tienen: la certeza de que había sido elegido para algo específico. Se convirtió en un experto con el arco. Sus flechas volaban rectas y certeras. Cazaba gacelas en el desierto, perdices en los riscos. Conocía cada planta, cada animal, cada señal del cielo. El desierto dejó de ser su enemigo para convertirse en su aliado. Y con el tiempo, otros comenzaron a notar que había algo especial en ese joven que vivía entre las dunas. Agar, siguiendo las costumbres de su tierra natal, le buscó una esposa de Egipto. Fue un acto deliberado, una forma de mantener viva su herencia. Ismael no sería parte de la familia de Abraham en términos prácticos, pero tendría su propia familia, su propia identidad, su propio legado. Y con esa esposa egipcia, Ismael comenzó a construir lo que Dios había prometido: una nación. Tuvo 12 hijos, 12 príncipes, como Dios había anunciado. Cada uno de ellos se convirtió en líder de su propia tribu: Nabayot, Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Nombres que resonarían a través de generaciones. Nombres que darían origen a pueblos nómadas que dominarían las rutas del desierto durante siglos. Estas 12 tribus se establecieron desde Javila hasta Sur, frente a Egipto, en dirección a Asiria. Controlaron vastos territorios, rutas comerciales, pozos de agua estratégicos. Se convirtieron en comerciantes, guerreros, nómadas respetados y temidos. No construyeron ciudades de piedra como otros pueblos. Construyeron redes de relaciones, conocimiento del desierto y reputaciones que precedían su llegada. Ismael vivió 137 años, una vida larga para alguien que había estado a punto de morir siendo adolescente. Una vida plena para alguien que había sido rechazado por su propia familia. Vio a sus hijos crecer, vio a sus nietos multiplicarse, vio cómo la promesa que el ángel le había hecho a su madre se cumplía ante sus ojos. No de la manera que Abraham había imaginado, pero de manera real y tangible. Pero la historia de Ismael tiene un giro final que muchos no conocen. Cuando Abraham murió, fueron Ismael e Isaac quienes lo sepultaron juntos. Los dos hermanos, separados por años y circunstancias, se reunieron para honrar al padre que ambos habían amado y que ambos habían perdido de maneras diferentes. Ese momento en la cueva de Macpela fue más que un funeral. Fue una reconciliación silenciosa, un reconocimiento de que ambos eran hijos de Abraham. Ambos eran parte de la historia. La historia de Ismael nos enseña algo que a veces olvidamos: que el rechazo no define nuestro destino, que ser enviado lejos no significa ser olvidado, que a veces el plan B de los humanos es parte del plan A de Dios. Ismael no fue el hijo de la promesa principal, pero fue el hijo de una promesa real. No heredó las tierras de Canaán, pero heredó el desierto. Y en ese desierto construyó algo que perduraría por generaciones. Hoy, miles de años después, los descendientes de Ismael siguen siendo parte de la historia del mundo. Naciones enteras trazan su linaje hasta él. Su historia se cuenta en tiendas, en mezquitas, en conversaciones alrededor del fuego. No como una nota al pie, sino como un capítulo completo en el libro de la humanidad. Porque Ismael importó. Su vida tuvo peso. Su rechazo se convirtió en redención.
La próxima vez que sientas que has sido dejado atrás, recuerda a Ismael. Recuerda que el desierto donde te enviaron puede ser el lugar donde te forjes, que el rechazo que te partió puede ser el inicio de algo más grande de lo que imaginaste, que Dios no solo escucha a los elegidos, también escucha a los rechazados. También tiene planes para aquellos que el mundo descartó. Ismael fue el hijo de la impaciencia, el hijo de la sierva, el hijo enviado al desierto para morir, pero también fue el hijo escuchado por Dios, el padre de 12 príncipes, el origen de naciones. Y su historia nos recuerda que a veces, lo que otros llaman error, Dios lo llama propósito, que no hay vida tan rechazada que no pueda ser redimida, que no hay desierto tan vacío que Dios no pueda llenarlo de promesas cumplidas.